Bien, ahora vamos a estudiar entonces las caras, ¿sí? Anterior, superior y posterior de lo que es el maxilar. Entonces, ahí tenemos la cara anterior. Visto de frente es la que yo voy a ver. En este caso, si lo giramos así, la cara anterior va a estar hacia la derecha. Entonces, la cara anterior, claramente vamos a ver una elevación, si lo vemos así, que, ¿cómo se llama? Vamos entonces a encontrar lo que es esta eminencia que vemos acá, que se llama eminencia canina. ¿Sí? Vamos a ver que es una elevación producida por la gran raíz que tiene el canino superior. ¿Sí? Dato a guardarse. Tiene un orificio que le vamos a llamar agujero infraorbitario. ¿Sí? Y es un lugar de anestesia. Ustedes van a ir con la aguja y van a dejar lo que es el líquido ahí, en ese agujero, lo más cercano ahí. Así que vaya así, habrá que saber a qué nivel está ese agujero, bien, que estaría un poco más cerca de lo que es la nariz que de la mejilla, un poquito, por eso no lo podemos ver. Ustedes van a introducir la aguja en los tejidos blandos para llegar ahí. Entonces, entre, y vamos a deshacer esa flecha, entre lo que es el agujero y la eminencia canina, yo tengo una depresión, ¿sí? Entonces esta depresión la voy a llamar fosa canina, ¿sí? Que es un lugar de inserción a lo que es el elevador del ángulo de la boca. ¿Tá? En la fosa canina se inserta el elevador del ángulo de la boca. Igual las inserciones musculares después las vemos todas juntas, pero hay que ir recordando. ¿Qué otros datos nos va a aportar esta cara anterior? Que esto que ven acá, ¿sí? Es parte de esa abertura anterior de cavidad nasal que se completaría. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta abertura le vamos a decir que se llama abertura piriforme, que tiene forma de pera. Y ahí está la pera. Entonces, esta abertura piriforme en gran parte se va a formar gracias a la cara anterior, ¿sí? Del maxilar de un lado y el maxilar del otro. Porque, vamos a deshacer la hojita, aquí me faltaría dos huesos para terminar esto. ¿Qué cuáles son? Los huesos nasales. Bien, entonces, esta mitad, ¿sí? De abertura piriforme en lo que son estos lados que ven ahí, ¿sí? Va a articular con lo que son los cartílagos de la nariz externa. Ahora, en el espesor de esta pared, ¿sí? Que es muy fina, es una pared muy fina, esta pared anterior, van a estar en ese espesorcito, y ahora lo vamos a ver, los nervios alveolares superiores, anterior y medio. Alveolar superior anterior y alveolar superior medio, que son uno de los tantos que vamos a anestesiar ahí. Entonces, si yo lo pongo un poquito más transparente, ahí lo veo, ¿sí? Ven cómo está. Vamos a rotar. Bien en el espesor de la pared, ¿sí? Si yo lo miro desde adentro, allá adelante los puedo ver. Este es el alveolar superior anterior, el medio no está, pero el medio hace lo mismo. Antes de salir por el agujero, ven que no sale por el agujero. Si yo el agujero infraorbitario, ¿no? Si yo lo elimino, no sale el nervio queda adentro, en ese espesor de la pared. Y si entendieron esto, no solo entendieron el hueso, entendieron de nervios y entendieron de la profesión, entendieron lo que va a pasar cuando el líquido anestésico se difunda a través de la pared anterior que es tan fina, ¿sí? Y ahí lo pueden ver entonces de vuelta. Uno de los nervios que vamos a anestesiar va a ser ese que vemos ahí, ¿sí? Lo vamos a dejar en las inmediaciones del agujero. Ahora vamos a estudiar entonces la pared superior, que claramente la podemos ver ahí.
tiene dos accidentes, ¿sí?, típicos, ¿cuáles son? Son este que ven acá, ¿sí?, que es como una depresión, ¿sí?, todo por ahí, que va a ser mi canal infraorbitario, pero luego ese canal sigue hacia adelante y queda oculto en un conducto infraorbitario. Entonces va a ser canal, ¿sí?, luego va a ser conducto, porque ya tiene todas las paredes, ¿sí?, y va a salir ¿por dónde? Por mi cara anterior como agujero infraorbitario. Entonces comenzamos por canal, conducto, que ahí no lo puedo ver, y sale por el agujero infraorbitario. Bien, 1 centímetro entonces por debajo aproximado del reborde, el lugar entonces donde yo iba a anestesiar. Bien, ¿quién va a pasar por ahí? Y nosotros ya vamos a saber que dentro de los huesos de los nervios que van a pasar por ahí lo ven, el conducto infraorbitario, va a ser también el nervio infraorbitario. Y ahí lo ven, el nervio infraorbitario, este sí es el que sale, lo ven ya en grisecito allá atrás, el alveolar superior anterior, que va a los alvéolos, a los dientes, y este que sale, ¿sí?, pasa por el conducto, ahí lo ven, el conducto, y sale y va a inervar entre ellos la encía vestibular, la encía que voy a necesitar anestesiar si voy a hacer una extracción. Entonces, este lugar, que yo no lo puedo ver en el paciente, es un lugar de anestesia de ustedes de toda la carrera. Tienen que saber a qué nivel está, 1 centímetro por debajo, ¿sí?, 1 centímetro por debajo del reborde aproximado, para dar una correcta anestesia. Y en la zona posterior, ¿sí?, de lo que es esta cara orbitaria, va a formar con este hueso, ya lo conocemos, de nuestro querido efenoides, la fisura orbitaria inferior, ¿sí?, que tendrían que unirse, ahí queda un espacio vacío que lo llenará el cigomático, pero en sí es una fisura que lo forman ellos dos, y se tienen que acordar ustedes, ¿sí?, aparte de que pasan los nervios cigomáticos infraorbitarios, ¿sí?, los vasos infraorbitarios y la vena que va a comunicar, vena oftálmica inferior con el plexo pterigoideo, es que va a comunicar con dos fosas, ¿sí?, infratemporal pteriopalatina y de este lado con la conocida órbita. Y aquí pueden ver parte de su contenido, ¿sí?, que va a pasar. Entonces, este es el nervio maxilar, ¿sí?, nervio maxilar que va a venir, y dentro de sus ramas va a dar el nervio infraorbitario, que ustedes lo ven metiéndose en el conducto, el nervio cigomático, ¿sí?, estos que se van a introducir en lo que es el conducto infraorbitario, van a ser la arteria y la vena infraorbitaria, ¿sí?, que la ven ahí claramente, ¿tá?, y faltaría aquella vena que comunica la vena oftálmica inferior con el plexo pterigoideo, que lo vamos a entender cuando estudiemos venas. Pero esto es lo que tenemos que recordar. Ahora, vamos a estudiar la cara posterior. Esta cara posterior, ¿sí?, vamos a dar vuelta, es una cara que va a tener unos agujeritos, ¿sí?, más o menos por esta zona, por ahí, que ¿quiénes van a ser? Que van a dar paso a los agujeros alveolares, ¿sí?, a lo que son el nervio, la arteria y la vena alveolares superiores posteriores. Bien, todo eso, así completo. Ahí están los agujeros que van a estar en el accidente más notorio que tiene esta pared, que es ese abultamiento, que es prácticamente toda esta pared, que le vamos a decir tuberosidad maxilar. Bien, entonces si entendí eso, vamos a entender que por encima de los agujeros alveolares vamos a encontrar un surco que estaría por donde está apoyado ahí este nervio, que es el nervio maxilar.
Bien, entonces por allí estaría el surco que se apoya al nervio maxilar. Y van a aparecer dos superficies que las ven acá, ahora las señalamos, que van a articular con este hueso, que ya lo vimos, que es el hueso palatino. Bien, entonces, ¿con qué parte del palatino van a articular? Con dos de sus apófisis, ¿cuáles son? La apófisis orbitaria, ¿sí? Que va a estar en ese lugar ahí, ahí, ¿sí? Esa zona va a ser una de las zonas rugosas, bien, y la otra va a ser acá, ¿sí? Que va a articular entonces con lo que son las apófisis, en este caso la inferior va a ser la apófisis piramidal del palatino y acá la apófisis orbitaria del palatino. Bien, ahora, si nos centramos en la que está señalada, la apófisis piramidal, es un lugar importante porque es un lugar de articulación con otro hueso, que es el efenoides, que ahí lo pueden ver, y van a formar un accidente, ¿sí? Entre los tres. Entonces, ahí la flecha está señalando la apófisis piramidal del palatino, que está entre los dos, entre el maxilar y el efenoide. Allá en el medio está el palatino, mi apófisis piramidal. ¿Cómo se llama esto? Que es un surco, ¿sí? Que ahí lo ven, entre ambas, que se va a llamar surco amular. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Donde está la flecha, donde está la apófisis piramidal, que va a estar formado entonces este surco amular por efenoides, por maxilar y en el medio por palatino. Bien, entonces, ese es uno de los datos importantes que tengo que recordar, ¿sí? Que por esta zona también van a haber inserciones musculares, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el pterigoideo lateral está por ahí, no vamos a decirlo, por eso está dado. Y el pterigoideo medial también va a tener su incorporación, pero ahora lo vamos a repasar. Entonces, si ya sé que el surco amular va a estar ahí, formado por estos tres, vamos entonces a seguir y ver la división entre lo que es mi pared posterior y mi pared anterior en este maxilar. ¿Sí? ¿Cuál es entonces? Va a ser ese accidente que ven ahí. Vamos a hacer que la flecha lo señale ahí. ¿Sí? Eso que ven ahí, ¿sí? Que es como una elevación. Esta la flecha no la miren más. Esta va a ser mi cresta, que la estamos moviendo de frente. Eso. Mi cresta cigomático alveolar. ¿Sí? Que en general está a nivel del primer molar y es una referencia para la anestesia. Es algo que se palpa. ¿Sí? Que la vemos ahí. Me va a dividir de este lado cara anterior y de este lado cara posterior. Y allí terminamos el estudio de las caras del cuerpo del maxilar.